Muy buenas tardes, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, aquí en Ciudad Juárez, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versos 20 al 29, el caso histórico de la resurrección de Lázaro llevado a cabo por nuestro amado Señor Jesucristo. Y dice así, capítulo 11, verso 20 en adelante de San Juan. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es: el Maestro está aquí y te llama. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Maestro es Jesucristo, nuestro Salvador, el cual en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová, el cual libertó al pueblo hebreo a través del profeta Moisés, en el cual está el nombre de Dios, porque el nombre de Dios está en el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical. Y cuando se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, en él estaba el nombre de Dios, y por eso él dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Y también en otra ocasión, en San Juan capítulo 8, versos 56 en adelante, Cristo, hablando a los judíos, dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Cristo antes de Abraham? Cristo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová en su cuerpo angelical, el cual apareció a los profetas del Antiguo Testamento, comenzando desde Adán en adelante. Y Cristo, siendo el ángel del pacto, el ángel de Jehová, es el ángel en donde Dios ha estado eternamente habitando. Dios, por medio de Cristo, el ángel del pacto, lleva a cabo la creación de todo el universo, porque Cristo en su cuerpo angelical es la imagen del Dios viviente. Veamos aquí
en Hebreos lo que San Pablo nos dice con relación a Cristo para que tengamos el cuadro claro de quién es el que llamó a Marta y quién es el que le llama a usted en este tiempo final. Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es el heredero de toda la creación? Jesucristo, el Hijo de Dios, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién Dios hizo el universo? Por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, las palabras en el principio creó Dios los cielos y la tierra suenan ahora más claramente, porque Dios creó los cielos y la tierra a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Veamos otra escritura muy importante. Aquí mismo en esta escritura sigue diciendo: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es la imagen misma de la sustancia de Dios? Jesucristo, el cual es nada menos que el ángel de Jehová. Cristo en su cuerpo angelical es la imagen del Dios invisible. Por eso la escritura dice que a Dios nadie le vio jamás. Y sin embargo, encontramos que Jacob dice que vio a Dios cara a cara cuando luchó con aquel varón, con aquel ángel, al cual no soltó hasta que el ángel lo bendijo y le cambió el nombre en el capítulo 32 del libro del Génesis. Y ahora vean ustedes, capítulo 32, versos 24 en adelante dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Jacob estaba buscando la bendición de Dios. Y la bendición de Dios siempre viene por medio del ángel de Jehová, de ese ángel con el cual él estaba luchando. Toda persona está llamada a luchar así como luchó Jacob por la bendición de Dios. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y ahora, aquí Jacob dice que vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. Pero ahora veamos lo que Dios le dice a Moisés, el cual quiso ver a Dios. En el Éxodo capítulo 33, verso 18 en adelante dice: él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y ahora Dios dice que no podía Moisés ver el rostro de Dios, porque no verá un hombre a Dios y podrá seguir viviendo. Y dijo aún Jehová:
he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Cuando pasó Dios frente a Moisés proclamando Dios su nombre, luego que Moisés estaba cubierto, la mano de Dios estaba impidiendo que Moisés viera a Dios pasando frente a él, pero estaba escuchando la voz de Dios. Luego, cuando Dios pasó, quitó la mano de sobre Moisés, y Moisés pudo ver las espaldas de Dios. O sea que vio a un hombre pasar. ¿Quién era ese hombre? El ángel de Jehová, en quien estaba Dios. Porque el cuerpo angelical de Dios es el ángel de Jehová, el cual es Jesucristo en su cuerpo angelical. Veamos otro caso muy importante, el cual se encuentra en el libro de los Jueces. Vamos a ver, capítulo 13 del libro de los Jueces. Es el caso de Manoa, el padre de Sansón. Dice: ya el ángel de Jehová le había aparecido a la esposa de Manoa, pero Manoa oró luego a Dios para que le apareciera de nuevo el ángel de Jehová y le apareciera a Manoa, porque Manoa no había visto al ángel de Jehová, solamente lo había visto la esposa de Manoa. En el capítulo 13, verso 12 y adelante dice: entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño? Le está preguntando al ángel de Jehová. ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego no se permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Entonces, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Estaban viendo a Dios en el ángel de Jehová, en el cuerpo angelical de Dios, que es Cristo, en su cuerpo angelical. Manoa pensó que iban a morir, pero miren, ya Dios le había dicho a Moisés: no me verá hombre y vivirá. Por lo tanto, Manoa pensaba que iba a morir él y su esposa, porque habían visto a Dios. Ahora, y su mujer le respondió:
Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. O sea, no les habría parecido, no les habría dicho que iban a tener un hijo y no hubiese aceptado la ofrenda que habían ofrecido a Dios. Pero ¿por qué no murió Manoa y su esposa si vieron a Dios cara a cara? Veamos en San Juan capítulo 1, tenemos la respuesta a esa pregunta. Capítulo 1 de San Juan, versos 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahora, todo el testimonio que han dado estas personas del Antiguo Testamento, profetas de Dios, siervos de Dios, de que vieron a Dios. Y ahora nos dice San Juan capítulo 1, verso 18, que nadie jamás ha visto a Dios. ¿Cómo se puede entender entonces la Biblia? Porque ellos dijeron que habían visto a Dios. Y aquí dice que nadie jamás ha visto a Dios. Vamos a ver. Dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, Él le ha dado a conocer. Es que ellos vieron a Dios manifestado en su cuerpo angelical. Lo que vieron fue entonces el cuerpo angelical de Dios, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, el cual es Jesucristo en su cuerpo angelical. Por eso Cristo podía decir: antes que Abraham fuese, yo soy. Así era Cristo antes de Abraham y antes de venir en un cuerpo de carne llamado Jesús. Ahora en el capítulo 1, verso 1 y adelante de San Juan también dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por el Verbo. ¿Y no fue Dios el que las hizo? Claro que sí. Las hizo por medio del Verbo, que era con Dios. Y era Dios porque Dios estaba en el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? El ángel de Jehová, el ángel del pacto, Cristo en su cuerpo angelical. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora el verso 14 de este mismo capítulo 1 de San Juan dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando el Verbo se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, fue conocido por el nombre de Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros, conforme a la profecía de Isaías capítulo 7, verso 14, cuando habló del niño que nacería a través de una virgen, el cual sería Emmanuel, Dios con nosotros, una señal eterna para la humanidad. Ahora ya hemos visto quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es el mismo ángel de Jehová del Antiguo Testamento. Es el mismo ángel que vieron todos estos que dan testimonio que vieron a Dios. Pero aún con todo y eso, nadie jamás ha visto a Dios. Solamente han visto el cuerpo donde Dios habitó en el Antiguo Testamento, que fue el cuerpo angelical. Y luego en el Nuevo Testamento, cuando apareció Jesús, allí estaba Dios en toda su plenitud. Y allí estaba el cuerpo angelical de Dios, que es el ángel del pacto. Un cuerpo parecido al cuerpo físico, pero de otra dimensión. Fue Dios por medio de un hombre de otra dimensión que creó el universo completo. Y ese hombre de otra dimensión se llama Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Y ahora, en Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante, dice San Pablo: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios, por medio de Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado del poder y del reino del maligno, y nos ha sacado del reino del maligno y nos ha colocado en su reino, el reino de Cristo, que es el reino de Dios, y trasladado del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención fue hecha por Jesucristo. Su sangre nos limpia de todo pecado y tenemos redención por medio de la sangre de Jesucristo y perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Jesucristo? La imagen del Dios invisible. Él es el cuerpo angelical de Dios, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Por lo tanto, fue Dios por medio de Cristo, el ángel de Jehová, manifestado a través del profeta Moisés, el que libertó al pueblo hebreo. Fue el mismo Dios por medio de Cristo, por medio de su ángel, manifestado en Moisés. Ahora hemos visto este gran misterio de quién es Jesucristo. Ahora veamos un poco más aquí y luego continuamos con Colosenses. Vamos a ver lo que dice San Pedro en el capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10 en adelante. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Era el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas del Antiguo Testamento, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y ahora hemos visto que el Espíritu de Cristo era el que estaba en los profetas del Antiguo Testamento, el cual hablaba a través de ellos, el cual se manifestaba a través de ellos y el cual traía la revelación divina, el mensaje de Dios para el pueblo hebreo. También en Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, nos dice la forma en que Dios le hablaba al pueblo hebreo y dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ahora Dios, por medio de su Espíritu, que es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Cristo en su cuerpo angelical, hablaba a través de los profetas y usaba los cuerpos físicos de los profetas para hablar y para llevar a cabo la obra de Dios en medio del pueblo hebreo. En Deuteronomio capítulo 18 también, verso 15 en adelante, dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Y por qué Dios dice a Moisés y por medio de Moisés que escuchen al profeta que Dios levante en medio del pueblo de Dios? Vamos a ver por qué. Dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca sus palabras? En la boca del profeta que él envía. Y ahí está el Espíritu de Dios manifestado, hablándole a todo el pueblo toda la palabra de Dios correspondiente
a ese tiempo. Por eso es que Dios dice, a Él oiréis. ¿Por qué? Porque estarán escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios, que Él ha colocado en la boca de ese profeta. Y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué es lo que habla un profeta de parte de Dios? Todo lo que Dios le manda a hablar al pueblo. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que toda persona está responsabilizada a escuchar la voz de Dios. Y Dios le pedirá cuenta a toda persona que no escuche su voz, la voz de Dios, que es hablada al pueblo a través del Espíritu Santo por medio de un hombre, de un profeta. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 22 al 23, nos habla de este mismo pasaje el apóstol San Pedro, y dice que cualquiera que no escuchare lo que este profeta hable será desarraigado del pueblo. O sea, pierde el derecho a vivir en medio del pueblo de Dios como parte del pueblo de Dios, porque no quiso escuchar la voz de Dios. Ahora hemos visto la forma en que Dios habla al pueblo. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo, dice San Pablo en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dios, por medio de su Espíritu, por medio de su cuerpo angelical, que es Cristo en su cuerpo angelical, habló a través de los profetas. Y luego, cuando Dios se creó por medio de su Espíritu Santo un cuerpo físico en el vientre de María, el cual creció y se formó ese cuerpo físico y nació en Belén de Judea. En ese cuerpo físico de carne, Dios habitó en toda su plenitud. Y ahí también estaba el cuerpo angelical de Dios. Por lo tanto, en Jesús estaba Dios en imagen, cuerpo angelical, y en semejanza física, cuerpo de carne. En Jesucristo estaba Dios en toda su plenitud, en cuerpo, espíritu y alma. Por lo tanto, allí estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora veamos lo que nos dice San Pablo en su carta de Colosenses capítulo 1, verso 15, la cual les dije que íbamos a continuar leyendo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo, nuestro Salvador, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Él es antes de todas las cosas, de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas. ¿Y cómo pueden haber sido creadas todas las cosas en Jesucristo, el Hijo de Dios? Sencillo. Así como en un grano de trigo o en una semilla de aguacate o de algún otro fruto, está potencialmente un árbol de aguacate y las semillas de aguacate, y están potencialmente muchos aguacates en esa semilla. Pero usted mira la semilla y no ve nada, pero todo está en esa semilla. Y si es una semilla de trigo, en esa semilla de trigo potencialmente hay una planta de trigo con muchos granos de trigo. Pero las personas miran esa semilla de trigo y no ven nada más que una semilla de trigo, pero no ven nada más. Cristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Porque todo el fruto de un grano de trigo, ¿dónde está? Está potencialmente
en la semilla de trigo. Ahí está la planta de trigo y ahí están todos los granos de trigo que va a tener esa planta de trigo. Como también en un huevo no producido por purina, sino un huevo producto de un gallo y de una gallina. En ese huevo hay un pollito, ya sea macho o hembra, hay un pollo, pero nadie lo ve. Potencialmente está allí. Están las plumas también, están los ojos, todo lo que va a tener ese pollito está en ese huevo. Pero las personas miran y lo que ven es un huevo y ni siquiera pueden ver lo que está dentro del casco o cascarón de ese huevo. Pero ahí potencialmente está un pollito y aún más. Y hay más de un pollito, porque ese pollito cuando nazca, luego se reproduce en otros pollitos. Ahora, así es en Cristo. Dios colocó en Cristo toda la creación. Y por eso, por medio de Cristo, Él llevó a cabo toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Dios por medio de Jesucristo creó todas las cosas, todo el universo, todo el mundo invisible y todo el mundo visible. ¿Y dónde estaba usted? ¿Y dónde estaba yo? Estábamos en Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora podemos ver nuestro origen. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes del universo. Él es antes de la creación. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Toda la creación estaba en Él. Y luego, ya realizada la creación, Él es el que les da vida a toda la creación, las mantiene con vida y a nosotros también. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por cuanto en Cristo habitó toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por cuanto toda la creación estaba en Dios, por tanto, todo luego estaba en Jesucristo, nuestro Salvador, en quien estaba Dios en toda su plenitud, y en quien está Dios en toda su plenitud. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. La reconciliación del ser humano con Dios es a través de Jesucristo. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y ahora hemos sido reconciliados por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre y somos bautizados en agua en su nombre y recibimos el Espíritu Santo, obtenemos el nuevo nacimiento, nacemos del cielo y hemos sido reconciliados con Dios. Y hemos sido restaurados a Dios y por consiguiente hemos sido restaurados a la vida eterna. Y por consiguiente estamos en el reino de Cristo, nuestro Salvador. Ahora, Cristo de etapa en etapa en el Nuevo Testamento, desde el día de Pentecostés, así como llamó a Marta, Él ha estado llamando a todo
aquel que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ese llamado ha venido de edad en edad, de etapa en etapa, por medio de la manifestación de Cristo en el Espíritu Santo en cada edad, en los mensajeros que Él ha enviado en medio de su iglesia, a los cuales ha venido el Espíritu Santo y los ha ungido y les ha traído la revelación divina, y ellos han hablado de esa revelación divina ungidos con el Espíritu Santo, y así han sido llamados y juntados los escogidos de Dios de cada edad. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Toda persona que estaba en Cristo es manifestada en la tierra y escucha la voz de Cristo cuando Cristo le llama. Así como llamó a María, Cristo en cada edad, en el Espíritu Santo ha estado en medio de su iglesia, llamando a todos los hijos e hijas de Dios. Veamos en San Juan capítulo 8, verso 47, dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y para aquellos que no querían escuchar la palabra de Dios, dijo: por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquellos que no querían oír la voz de Dios a través de Cristo, Cristo les dice: ustedes no quieren oír mi palabra porque ustedes no son de Dios. Pero los que querían escuchar la voz de Cristo, el mensaje de Cristo, Cristo dijo que esos eran las ovejas de Dios. Cristo dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y ahora en San Juan capítulo 10, verso 14 en adelante, dice Cristo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y cómo van a escuchar la voz de Cristo si Cristo, cuando murió, resucitó, luego ascendió al cielo y está sentado Él a la diestra de Dios, haciendo intercesión en el cielo como sumo sacerdote por toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero? El día de Pentecostés, Cristo envió su Espíritu Santo como Él lo había prometido. Él dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y vino el día de Pentecostés en el Espíritu Santo y ha estado en medio de su iglesia desde el día de Pentecostés. Él también dijo: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. En Mateo 28, verso 20 dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y no podemos ver a Cristo físicamente, porque Él está en espíritu en medio de su iglesia. Así como estaba en medio del pueblo hebreo en espíritu, en cuerpo angelical, así Él está en medio de su iglesia todo el tiempo desde el día de Pentecostés. Y ha estado usando instrumentos, profetas, mensajeros de etapa en etapa, como hizo en medio del pueblo hebreo. Y en esa forma Él ha estado llamando y juntando a sus escogidos en cada etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que nos dice Cristo en San Juan capítulo 13, verso 20: de cierto, os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque Cristo viene en el enviado y habla a través del
enviado que Él ha señalado para cada etapa de su iglesia. Porque Cristo está en medio de su iglesia en Espíritu Santo y se manifiesta a través de cada mensajero que Él ha enviado. Y ya Él ha hablado en estos 2000 años por diferentes mensajeros como los apóstoles, como San Pablo y como cada ángel mensajero de cada edad, Ireneo, Martín, y también otros mensajeros como Lutero, como Wesley y como el reverendo William Branham. Y ahora esto ha sido de etapa en etapa en diferentes continentes, diferentes naciones. Pero, y para los latinoamericanos y caribeños, ¿no nos va a hablar Jesucristo en este tiempo final? ¿Tendrá Cristo un mensaje para los latinoamericanos y caribeños? Ya que Cristo habló por medio de su Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de San Pablo, a través de Ireneo, a través de Martín y a través de los otros mensajeros en los diferentes territorios, la tierra de Israel, Asia Menor, Europa y Norteamérica. ¿Y qué ha quedado para la América Latina y el Caribe en el programa de Dios? Pues para la América Latina y el Caribe ha quedado lo mejor. Porque así como en las bodas de Caná, el vino se había acabado en aquellas bodas y le dicen a Cristo, María le dice a Cristo, ya no tienen vino, se acabó el vino, y le deja esa necesidad que hay, se la deja en las manos de Cristo. Cristo ordena llenar unas tinajuelas, 6 tinajuelas que tenían allí, las llenan de agua por orden de Cristo y queda hecho el milagro. Y Cristo ordena que vayan a dar al maestresala para que pruebe el agua convertida en vino. Cuando el maestresala prueba el vino, llama al novio y le dice, ven acá. Toda persona saca el mejor vino primero, porque las personas están bien y pueden conocer cuál es el vino bueno. Y después que se han tomado todo el vino bueno, después a lo último ya sacan el vino malo y le dan ese otro vino que es más barato, se lo dan al pueblo. Pero el mejor vino lo dan al principio. Pero tú has dejado el mejor vino para el final, para lo último. Y ahora el mejor vino, el vino representa el estímulo por la palabra revelada de Dios al pueblo. Ese estímulo causado en el pueblo de Dios por la revelación de la palabra en cada tiempo es ese vino que Dios da, esa revelación divina, ese estímulo por medio de esa revelación. Y ahora el mejor vino, la mejor estimulación espiritual, la bendición más grande espiritual, Cristo la ha dejado para el tiempo final, para los latinoamericanos y caribeños, y luego para el pueblo hebreo. Y ahora siempre tiene que venir ese estímulo por medio de la revelación divina correspondiente al tiempo en que la persona está viviendo. Y esta revelación divina es la palabra de Cristo por medio de su Espíritu Santo, siendo hablada al pueblo a través de un hombre, de un mensajero. Y ahora, ya que hemos visto que Dios en el Antiguo Testamento habló a través de sus profetas y en el Nuevo Testamento ha hablado también a través de profetas, a través de mensajeros, ¿qué ha dejado Cristo para nosotros en este tiempo final? Porque Él dijo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Por qué?
porque Él viene en ese mensajero que Él ha enviado. Y ahora nosotros queremos recibir a Cristo manifestado en el Espíritu Santo en el día postrero, en el mensajero que Él tenga para este tiempo final, el cual y a través del cual Cristo estará aquí en la tierra llamándonos en este tiempo final. En cada edad, el mensajero de cada edad podía decir: el Maestro está aquí y te llama. San Pablo dijo: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y también dijo: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5, verso 14. Ahora vamos a ver qué Cristo tiene para nosotros en este tiempo final. En el capítulo 4 del Apocalipsis dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí tenemos la promesa de Cristo con esa voz de trompeta invitándonos a subir para Él darnos a conocer todas las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en edades pasadas. Y ahora, ¿cómo es que Él nos va a dar a conocer estas cosas? En Amós capítulo 13, verso 7 dice: porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Toda revelación divina tiene que venir por medio de un profeta. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6, está la respuesta de la forma en que Cristo va a estar dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién dice aquí que ha enviado Dios a su ángel? ¿Para qué? Para dar a conocer, para mostrar las cosas que han de suceder pronto. Es por medio del ángel del Señor Jesucristo que Cristo en este tiempo final estará mostrando a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto en medio de la raza humana y en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el enviado del Señor Jesucristo. Y el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Esas fueron las palabras de Cristo en San Juan capítulo 13, verso 20, las cuales les había leído hace unos minutos atrás. Sigue diciendo Apocalipsis capítulo 22, verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora el mismo Jesucristo aquí dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesucristo identifica quién es su enviado. Así como Dios el Padre en el Antiguo Testamento envió a su ángel a Moisés, y por medio de Moisés el ángel de Jehová libertó al pueblo hebreo, Jesucristo en el Nuevo Testamento tiene su ángel, el ángel del Señor Jesucristo, al cual le dio a Juan la revelación del Apocalipsis. Ese ángel ha estado en la iglesia de Jesucristo todo el tiempo, y ahora para el tiempo final Jesucristo, conforme a su promesa, lo estará
enviando a su iglesia para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por lo tanto, Jesucristo, por medio de su ángel, estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Jesucristo estará en su ángel manifestado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ese ángel estará en carne humana en este tiempo final, en medio de la iglesia de Jesucristo, y Jesucristo estará en él, llamando a todos los escogidos del día postrero. Y tanto el ángel como todos los creyentes en Cristo dirán: el Maestro está aquí y te llama. El Maestro Jesucristo está aquí y te llama. Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo manifestado en este tiempo final, está en medio de su iglesia, llamando y juntando sus hijos de este tiempo final. En la ocasión en que apareció para la resurrección de Lázaro, fue en el cuarto día de Lázaro ya estar muerto. Ahora, cuando fue a resucitar a Lázaro, llamó a María. Vino el llamado de Cristo. María representa a los creyentes en Cristo que están vivos y que verán la resurrección de los muertos en Cristo. Marta y María representan a los creyentes vivos de este tiempo final. Y Lázaro representa a los creyentes que han partido, a los muertos en Cristo que serán resucitados en este tiempo final. Para lo cual, Cristo tiene que estar aquí, en la tierra, en el Espíritu Santo, llamando a todos los escogidos de Dios que están vivos. Luego que llegó María, fue que ocurrió la resurrección de Lázaro. Fue Cristo clamando con una gran voz y llamando a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Fue en el cuarto día. Hemos tenido un día luterano en el tiempo de Lutero, un día wesleyano en el tiempo de Wesley y un día pentecostal en la etapa de los pentecostales, y ahora estamos en un cuarto día. El primer día de esos fue día luterano, el segundo día fue día wesleyano y el tercer día fue día pentecostal o de los pentecostales, y el cuarto día es el día de la edad de la piedra angular. Este es el día de la gran voz de trompeta o trompeta final. Este es el día en que Cristo está aquí y nos llama a todos y nos reúne en su iglesia antes de llevar a cabo la resurrección de los muertos en Cristo. Este es el día en que Cristo llamará a los muertos creyentes en Él. Este cuarto día espiritual. O sea, que estamos en una etapa en donde de un momento a otro se completará la iglesia de Jesucristo y Jesucristo resucitará a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, y nos transformará a nosotros los que vivimos y nos llevará con Él a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Ahora estamos en el tiempo del llamado final de Jesucristo. Jesucristo en Espíritu Santo está aquí y te llama. Te llama a ti, si no lo has recibido todavía, como su Salvador personal. Ya nos ha llamado a todos los que ya lo hemos recibido como nuestro Salvador y hemos venido a sus pies. Así como María vino a los pies de Cristo y lo adoró,
Ahora falta que se complete la iglesia del Señor Jesucristo, que venga hasta el último escogido de Dios. Y luego se habrá completado la iglesia de Jesucristo y Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él y a nosotros nos transformará. Y luego seremos personas físicamente inmortales y jóvenes para toda la eternidad y glorificados, cuerpos glorificados como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es la meta que Dios tiene para todos aquellos que oyen su voz. Vean aquí en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, dice San Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él va a transformar nuestros cuerpos para que seamos como Él, tengamos un cuerpo glorificado, como su cuerpo glorificado, el cual es eterno. Esa es la meta de Cristo para con todos nosotros. Y eso es para este tiempo final, en algún momento de este tiempo final. No sabemos el año, pero sí sabemos que será para este tiempo final, para el séptimo milenio, este nuevo milenio que ha comenzado, pero no sabemos en qué año de este nuevo milenio que ha comenzado. Dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 49 en adelante: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, como hemos traído la imagen de Adán del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, o sea, la imagen de Jesucristo, que es el segundo Adán. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a morir. Va a quedar un grupo en la tierra de creyentes en Cristo que estarán vivos cuando los muertos en Cristo resuciten. Y entonces nosotros seremos transformados. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero es porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y entonces ya no existirá más la muerte, ni para usted ni para mí. Seremos inmortales, con cuerpos inmortales igual al cuerpo inmortal y glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado, porque entonces también nosotros tendremos un cuerpo glorificado. Ese es el propósito divino para todos aquellos que oyen la voz de Cristo, para todos aquellos que reciben el mensaje del tiempo que les toca vivir. Y ahora, ¿cuántos ya han recibido a Cristo como su Salvador? Pues ustedes han escuchado la voz de Cristo. Ustedes se han dado cuenta que Cristo está en Espíritu Santo en la tierra en vez de su iglesia, y han recibido su mensaje y se han presentado ante Cristo y lo han recibido como su Salvador personal. Ustedes tienen vida eterna y no vendrán a condenación, mas han pasado
de muerte a vida. Y ustedes han sido sacados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Pero toda persona que todavía no ha recibido a Cristo no tiene vida eterna y todavía no está dentro del reino de Cristo, todavía está en el reino de las tinieblas. Y para todas esas personas, el mensaje es: el Maestro está aquí y te llama. Jesucristo, el Espíritu Santo, está aquí en la tierra y te llama, como estuvo en la tierra en otras edades, manifestado a través de sus diferentes ángeles mensajeros. Él está en este tiempo llamando a todos sus hijos, a todos sus escogidos que viven en este tiempo final. Y eso es el mensaje de la gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos de Dios de este tiempo final. El Maestro está aquí y te llama. Por medio del ángel del Señor Jesucristo en este tiempo final, Jesucristo, el Maestro, el Espíritu Santo, por medio de su ángel mensajero, nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y nos llama y nos junta en su iglesia en este tiempo final. Eso es, el Maestro está aquí y te llama. Es Cristo, el Espíritu Santo, en este tiempo final, llamándote por medio de su mensaje final en este día en el cual nosotros estamos viviendo. El Maestro está aquí y te llama. Ese es el llamado de Cristo antes de llevar a cabo la resurrección de los muertos creyentes de edades pasadas, que escucharon también la voz de Cristo. Por lo tanto, esta es una ocasión muy importante para cada uno de ustedes y para mí también. Y para los que no han recibido todavía a Cristo, es una ocasión muy importante en la cual te damos testimonio, yo te doy testimonio, y los que ya han recibido a Cristo también te dan testimonio que el Maestro Jesucristo, el Espíritu Santo, está aquí y te llama. Te llama para que lo recibas como Salvador, para Él perdonar tus pecados y con su sangre limpiarte de todo pecado, y que seas bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautizarte con Espíritu Santo y fuego, para que así recibas el nuevo nacimiento y nazcas en el reino de Cristo nuestro Salvador, y así recibas vida eterna, y así puedas vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. La buena noticia es que Cristo está aquí y te llama. Jesucristo en el Espíritu Santo está aquí y te llama. Por lo tanto, puedes levantar tu mano y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ti para que Cristo te reciba y perdone tus pecados y te limpie con su sangre preciosa de todo pecado, y pueda ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo te bautizará con Espíritu Santo y fuego, y así obtendrás el nuevo nacimiento, y así entrarás al reino de Cristo con vida eterna, y vivirás eternamente con Cristo en su glorioso reino milenial y luego por toda la eternidad. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de que el Maestro Jesucristo está aquí y te llama. Con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín,
para orar por todas las personas que levantaron sus manos y luego pasarán a la frente para que el reverendo Miguel Bermúdez Marín ore por ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Maestro. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín.